Entonces, el día de hoy vamos a ver el Salmo 15, Salmo número 15. Y el título de la predicación del día de hoy es ¿Quién habitará con Dios? El título de la predicación del día de hoy es ¿Quién habitará con Dios? Vamos a leer el Salmo 15. Recuerden, vamos a leer su título, no el título de la Reina Valera, ese no es inspirado. Vamos a leer el título del Salmo, que dice Salmo de David. Ese es el título. Salmo de David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aunque aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Salud. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Vamos a iniciar desde el principio. Primeramente el título, Salmo de David. Entonces, por lo menos vemos que ya sea el título canónico o no, como lo hemos estado viendo, que no se sabe con exactitud si los títulos de los salmos son canónicos o no, pero lo que sí se sabe es de que los títulos de los salmos, pues por la tradición se han visto como canónicos. Este salmo se le atribuye como un salmo de David, o sea, escrito por el rey David. Y el género de este salmo es de himno, es un himno, es una alabanza a Dios. ¿Cuándo se tocaba? ¿Cuándo se cantaba este salmo? ¿Cuándo se tocaba? De acuerdo con algunos estudiosos, este cántico se llegaba a cantar cuando los peregrinos israelitas, judíos por supuesto, tenían que ir a alabar a su Dios una vez al año en el tabernáculo. Les voy a decir algo adelantado que quiero que lo tengan en mente. Para este tiempo, si lo escribió David, todavía no había un templo en Jerusalén. El templo se hace con Salomón. Lo voy a tocar, pero nada más quiero que tengan esto en mente. Pero sí era necesario que los judíos fueran a Jerusalén una vez al año para adorar al Señor. Entonces, quizás, y yendo a Jerusalén, tocaban este salmo preguntándose, ¿quién estará en tu tabernáculo? ¿Quién estará en tu morada? ¿Quién será digno de estar enfrente de ti? Bueno, ya les di un resumen de lo que vamos a ver, pero veremos el propósito del día de hoy. ¿Qué es lo que veremos? Veremos las cualidades que debe de tener el hombre que estará en el reino de los cielos con Dios. Eso es importante. Veremos las cualidades que debe de tener el hombre que estará en el reino de los cielos con Dios. Y el bosquejo es de 3 puntos, se lo presento de la siguiente manera. ¿Por qué doy un bosquejo? Porque si se echan un coyotito santo, ven su bosquejo y dicen, no, pues sí, nos quedamos allí. Entonces, vean, punto número 1 del bosquejo. La gran pregunta, verso 1. Punto número 1 del bosquejo, la gran pregunta, verso 1. Punto número 2 del bosquejo. Características de los invitados al reino celestial. Del verso 2 al verso 5. Punto número 2 del bosquejo. Características de los invitados al reino celestial. Verso 2 al verso 5. Bueno, ahí ya nos quedamos sin versículos de Salmo. Pero yo añado un punto número 3. Recordando a aquel que nos hizo dignos. Punto número 3. Aquí no hay versículo, pero le coloqué recordando a aquel que nos hizo dignos. Este será nuestro bosquejo. Ahora sí, pasemos al punto número 1 del bosquejo. La gran pregunta. La gran pregunta. Y esto lo vamos a ver en el verso 1, pero antes de leer una vez más el verso 1, y para hacer lo que cada semana hacemos, leer, explicar, aplicar como la predicación expositiva, así lo manda el método, quiero decirles que en la vida del hombre puede haber muchísimas, pero muchísimas preguntas importantes. Muchas preguntas importantes. Yo les voy a presentar 2 de esas preguntas importantes. Primeramente, ¿con quién me voy a casar? Bueno, ya una vez siendo soltero, dices, bueno, me quiero casar, ¿con quién me voy a casar? Eso es importante.
Es una gran pregunta. ¿Con quién me tengo que casar? Bueno, tú, cristiano, tú, cristiana, soltero, soltera, te tienes que casar con otro cristiano, con otra cristiana. No puedes casarte con una inconversa o con un inconverso. Pero aún así sigue siendo una gran pregunta. Señor, en mi corazón está casarme, ¿con quién me voy a casar? Otra pregunta importante para el ser humano puede ser, ¿qué carrera debo de elegir? Uno de joven, a los que se les presenta la oportunidad de estudiar en la universidad, dicen, ¿qué carrera puedo elegir? Es una pregunta importante. O, otra pregunta importante, ¿qué trabajo he de elegir? ¿De qué voy a trabajar? Otra pregunta sumamente importante. No puedes trabajar de cualquier cosa, no puedes trabajar en cualquier lugar. Son preguntas que impactan nuestra vida. Pero, entre todas las preguntas que puede hacer el ser humano, hay una pregunta que es de suma importancia, no solamente para este mundo, sino para el venidero. Y la pregunta más importante de todas es la siguiente: ¿cómo iré al reino de los cielos? Esta es una de las preguntas más importantes, si no es que la pregunta más importante para el ser humano. ¿Cómo iré al reino de los cielos? Nosotros tenemos que recordar que el reino de los cielos es un lugar donde ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, lágrimas, el pecado ya no existirá más. Los elegidos que estemos en el reino de Dios, que somos el cuerpo de Cristo, tendremos unos cuerpos y unas mentes renovadas a la imagen de nuestro Señor Jesús, y también será un lugar lejos de estas bendiciones y las casas de oro y el río de la vida. Lejos de estas cosas, será un lugar donde la presencia y la gloria de Dios esté con nosotros por toda la eternidad. Eso es el reino de los cielos. Vean cómo lo describe Apocalipsis 21, 1 al 4. Vayan conmigo, Apocalipsis 21, verso 1 al 4. Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis 21, verso 1 al 4. Dice, escuchen, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Verso 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que pasaron. Este es el reino de los cielos. ¿Quieres estar allí? Yo sí quiero estar allí. Entonces es importante que sepamos cómo llegar a este lugar. Pero bueno, dado que la respuesta a esta pregunta es de vital importancia para todo ser humano, hermanos, no es de extrañarse que Dios la haya puesto en su santa palabra para que nosotros podamos conocer la respuesta. ¿Y dónde colocó la respuesta? En un salmo. ¿En cuál? En este salmo, en el salmo número 15. Dios no le deja la respuesta a doctrinas de hombres o a religiones falsas. Él dice, yo les voy a dar la respuesta. Entonces, David, que fue el que escribió el salmo, tuvo esta pregunta y dijo, ¿cómo he de ir al cielo? Entonces, verso 1, Salmo 15, verso 1, para irlo desglosando rápidamente. Esta fue la introducción. Verso 1 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Vamos a detenernos en la primera palabra, Jehová, o mejor traducido del hebreo. ¿Saben? Aquí no encontramos la palabra Adonai. Aquí encontramos la palabra Yahvé o Yahweh, el cual es el nombre Yahvé con el cual Dios se presentó a Moisés en la zarza. ¿Se acuerdan? Como dijo, oye, dices que tú eres el Dios de nuestro antepasado Abraham. Claro que lo soy, dice el Señor. ¿Cómo te he de presentar? Pues di esto. Este es mi nombre. Yo soy el que soy. Yo soy Yahvé, el eterno, el que cumple su promesa, aquel que hizo un pacto con tu antepasado Abraham. Yo soy ese Dios. Entonces, David
se está dirigiendo a este Dios, está ocupando este nombre, al Dios del pacto, al Dios de sus antepasados, al eterno, al todopoderoso. Y es importante, ¿por qué? Porque si es eterno, es todopoderoso, Él todo lo sabe. Él todo lo sabe. Entonces, si tengo una pregunta que tiene que ver con el reino de los cielos, necesito que alguien me dé una respuesta que sea eterno, que todo lo sepa. Yahvé, Jehová. Y una vez entendiendo quién es este Jehová o Yahvé, debemos de recalcar que David en este diálogo, escuchen, no se está dirigiendo a una persona como a un profesor con muchos doctorados, o a un guía espiritual de X religión, o a un amigo de muchísima confianza que aparentemente conoce mucho del tema espiritual, según él, porque ha leído muchos libros de superación personal y un montón de libros de religiones. Claro que no, David no hace eso. David dice, quiero saber cómo llegar al reino de los cielos, necesito saber qué dice Dios de esto. Un ejemplo, tú cuando quieres llegar a la casa de una persona, ¿le preguntas a tu vecino de enfrente? No, le preguntas a la persona interesada, oye, ¿cómo llego a tu casa? Quiero ir a verte, ¿cómo llego a tu casa? Pues la dueña de la casa te va a decir, o el dueño de la casa, pues hazle así, 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 por este y este camino, y así llegas a mi casa. No le vas a decir a cualquier persona, oye, ¿sabes cómo llegar a la casa de fulanito? Yo ni lo conozco, no sé cómo llegar. Bueno, David quería llegar al reino de los cielos, entonces habla con el dueño del reino de los cielos, Jehová. Enséñame cómo llegar a esta casa. Y la respuesta la encontramos en este salmo. Pero quiero que noten algo. Humildemente David, ¿cómo dice? Inicia, Jehová. Y humildemente levanta la cabeza a los cielos y pregunta a Dios lo siguiente. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y el salmista hizo bien a preguntarle esto a nuestro Señor. Y aunque la respuesta a estas preguntas se nos da en el verso 2 hasta el verso 5, vamos a analizar un poco lo que viene en estas preguntas. Vean, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Es la primera pregunta, ¿cierto? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Pongan atención, la palabra aquí, habitar, en hebreo significa morar como extranjero u hospedarse, mientras que la siguiente palabra interesante, tabernáculo, se refiere a la tienda que Dios le mandó a hacer a Moisés para que ahí se hicieran los sacrificios, ahí morara también el arca de la alianza. Recuerden, aquí no es el templo, porque todavía no existía el templo de Salomón. Aquí tabernáculo se está refiriendo a la tienda. Entonces eso quiero que ustedes lo visualicen en sus mentes. A la tienda, que después fue llevada a Jerusalén, ¿no? Pero aquí se está refiriendo a la tienda. Entonces, ya entendiendo estas dos palabras importantes, la pregunta podría ser de la siguiente manera. Escuchen. Jehová, ¿quién se hospedaría o quién se hospedará en tu tienda de tabernáculo? ¿Quién será el suertudo? ¿Quién podía entrar a la tienda de tabernáculo? Solamente los levitas encargados del sacrificio y los descendientes de Aarón. Pero aquí David está diciendo, ¿quién será el suertudo? Uno podría decir, ay David, los levitas, pero David no se está refiriendo a eso. Y lo vamos a ver con la siguiente pregunta. La segunda pregunta que en este verso no encontramos es, ¿quién morará en tu monte santo? Escucha, la palabra morar es diferente a la palabra habitar. La palabra morar que aquí se ocupa y que en hebreo significa es instalarse, hacer morada, habitar en un lugar de forma que será tu hogar. O sea, habitar de forma permanente. Y monte santo, David, una vez más, no se está refiriendo al templo, sino que se está refiriendo a Jerusalén, al monte de Sión. Jerusalén es el monte santo, donde seguramente David ya tenía contemplado hacer el templo. Dios le dijo que no, que eso sería trabajo para su hijo, pero Jerusalén es reconocida en las Escrituras como el monte santo, la ciudad, el lugar donde la presencia de Dios está en la tierra, en tiempos de David. ¿Se dan cuenta? Entonces, la pregunta podría ser de la siguiente manera. Jehová,
¿Quién vivirá contigo en tu santa ciudad, en donde mora tu presencia? Porque eso simboliza el arca de la alianza, la presencia de Dios con el pueblo de Israel. Entonces, ¿quién morará en tu santa presencia? ¿Quién vivirá contigo? Ya no quién irá a visitarte, ahora es quién vivirá contigo. Y de hecho, estas dos preguntas realmente son una sola pregunta. Jehová, ¿quién va a estar contigo en el reino de los cielos? ¿Quién va a vivir contigo? ¿Qué tipo de gente estará en tu presencia? Porque recuerden lo que dice las Escrituras, sin santidad, ¿qué? Nadie verá a Dios. ¿Quiénes son ese tipo de personas santas? Quiero yo saber. Ahora, esta pregunta de saber cómo ir al reino de los cielos no es una pregunta que solamente se encuentra en este salmo. La encontramos alrededor de la Biblia. Y es más, esta misma pregunta se le hicieron a Jesús y a los apóstoles. Si quieren, vayan conmigo a Lucas, capítulo 18, verso 18. Vean lo que dice. Lucas, capítulo 18, verso 18. Esta pregunta se le hicieron a Jesús. Vean lo que dice, Lucas 18, 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, escucha, ¿qué haremos para heredar la vida eterna? ¿Qué haremos para ir al reino de los cielos? ¿Qué haremos para ir a la presencia del Padre? Es lo mismo. ¿Qué haremos para ir a la presencia eterna de nuestro Señor? Ahora vean la pregunta que le hicieron a los apóstoles, Hechos 16:30. De hecho, se le hicieron a Pablo, Hechos 16:30. Vean lo que dice. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para que sea salvado? ¿Qué debo hacer para ir al reino de los cielos? ¿Qué debo hacer para que su Dios sea mi Dios? ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Ya había gente preguntando, en todas las escrituras encontramos a gente preguntando esto. ¿Qué he de hacer para ir al reino de los cielos? Es una gran pregunta que a todos nos compete y David también la tenía. Pero David, por inspiración divina, no solamente hizo la pregunta, sino que también en su mismo salmo da la respuesta. Y aquí algunas personas se pueden ya frotar las manos y decir, perfecto, perfecto, continúa la prédica, Sergio, ya quiero saber cómo puedo ir al reino de los cielos, ya quiero saber qué debo de hacer para ir al reino de los cielos. A lo cual yo tengo que decirte, si esta es tu percepción, estás mal. Escucha con atención. Sorprendentemente, David nunca dice qué es lo que tienes que hacer tú para ir al reino de los cielos. Nunca dice. Oye, pero él está preguntando cómo ir al reino de los cielos. ¿Cómo no va a decir cómo? No. Él no dice qué tienes que hacer tú. ¿Sabes lo que dice? Da una lista, más bien, de cualidades innatas que tienen las personas que irán al reino de los cielos. Entonces, esta lista no se trata de lo que tú haces para alcanzar el reino de los cielos, sino de lo que tú eres que te da acceso al reino de los cielos. Lo vamos a desarrollar más adelante. Pero quiero leerles algo del libro Viviendo los Salmos del autor Charles Swindoll. Él escribe lo siguiente. El autor Charles Swindoll en su libro Viviendo los Salmos escribe lo siguiente con respecto a Salmo 15. Dice, cito, Benjamin Franklin, que es inventor y político estadounidense, dijo con respecto al Salmo 15, que era el salmo de un caballero. Para él, o sea, para Benjamin Franklin, para él representaba el parámetro de vida con el cual un caballero debía medir su propia vida. Aunque la idea de Benjamín es buena, la realidad es que este salmo debería de verse como el salmo del cristiano. Este cántico no solo expresa la forma en la cual se encuentra el Señor, más bien la forma en la cual debemos de vivir una vez que el Señor ha entrado en nuestras vidas. Este salmo no habla de cómo una persona se vuelve cristiana, sino de cómo un cristiano debe de vivir su vida en integridad. Fin de la cita. Entonces, para entrar al reino de los cielos, no se trata de ganarme
su acceso por medio de obras, sino este salmo se trata de las personas que al ser salvas por gracia se comportan de tal manera que glorifican a su Señor, dando evidencia que ya viven en santidad. Vean lo que dice Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. Vean lo que dice Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Vean lo que dice la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que es don de Dios. Verso 9. No por obras para que nadie se gloríe. Si David diera una lista de obras en el Salmo 15, de obras que tendríamos que hacer para entrar al reino de los cielos, contradeciría la escritura. Se contradeciría. Pero, como lo vamos a estar analizando, lo que vamos a encontrar en el Cántico 15, Salmo 15, versos 2 al 5, no es una lista de obras para ganar tu salvación, sino actitudes morales y éticas que nacen de un corazón renovado en Cristo, que heredará el reino de los cielos. Eso es lo que vamos a encontrar en el Salmo 15. Esta es la respuesta a la pregunta de David. No es que Dios haya dicho, te voy a dar la respuesta que tienen que hacer tus hermanos israelitas, sino es, te voy a decir cómo son las personas que entrarán al reino de los cielos. Entonces no se trata de hacer, sino de ser. No de hacer, sino de ser, para entrar al reino de los cielos. Y ustedes recuerden que el querer como el hacer lo pone ¿quién? Dios. Y por gracia hemos sido salvos. Entonces, si somos, es por Dios. Bien, vamos a ir desglosando punto por punto. De hecho, les voy a dar 10 cualidades que debe de tener el hombre que entrará al reino de los cielos. Les voy a dar 10 cualidades que están entre el verso 2 al verso 5. Y los vamos a ir desglosando una por una, una por una. De hecho, esta predicación va a ser muy, muy práctica. Vean lo que dice el verso 2. En el capítulo 1, en el verso 1 se hace la pregunta. Punto número 2 del bosquejo, características de los invitados al reino celestial. Verso 2 del bosquejo. Verso 2, perdón, del Salmo 15. Verso 2 del Salmo 15. Dice así la palabra de Dios. Escuchen, pongan atención. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Aquí ya empieza a decir las cualidades que debe tener esta persona. Pero la primera característica moral, ética que debe tener la persona que entrará al reino de los cielos es la siguiente. Escucha, anda en integridad. Anda en integridad. Y esta palabra de integridad significa, escucha, sin defecto, irreprochable, perfecto, entero, correcto o también como lleno. Lleno. Es decir, la persona que morará en la presencia de Dios es una persona que camina en el camino que dice seguir y que no hay doblez en su vida. No hay doblez, no hay engaño. Una persona que cuando nosotros vemos su caminar, su andar, no encontramos defecto. Por lo tanto, su vida, aunque imperfecta, es irreprochable ante cualquier persona. Entonces, ¿esto cómo lo podemos bajar para un cristiano, para el creyente? Bueno, los creyentes íntegros son aquellos que una vez que han dicho seguir a Cristo, ¿qué creen? Se puede observar por medio de sus vidas que no se encuentra una actitud, vicio, pecado que contradiga su profesión de fe. ¿Cómo te ven las demás personas? ¿Eres íntegro ante ellas? Tú aquí me puedes decir a mí y a todo el mundo soy cristiano. Bien, haces bien. Pero ¿eres íntegro? Cuando alguien ve tu vida puedes decir, tiene razón, él es lo que dice ser. ¿O no lo eres? Ay, pastor,
Es que usted sabe, no hay que fijarnos en lo que dice la gente. No, sí, hay que fijarse en lo que dice la gente. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que tienes que dar testimonio de lo que eres. A ver, ¿la gente está inventando mentiras de ti? Perfecto, ahí sí no les pongas atención. ¿Te está levantando falsos? Perfecto, ahí sí no pongas atención. Pero ¿están viendo en ti que dices ser cristiano, pero te comportas como hijo del diablo? Perdóname, entonces no eres íntegro. No eres íntegro, porque dices una cosa y haces otra. Es como caminar en la cuerda floja. Cuando ustedes han ido a circo, lo han visto en la tele, cuando una persona camina en la cuerda floja, no puede irse ni a la izquierda ni a la derecha. Se puede tambalear, ¿cierto? Pero siempre va de frente. ¿Qué pasa cuando pone su pie de un lado? Se cae. Se cae. Entonces tú tienes que ser como esta persona. ¿Tienes una vida imperfecta? Claro. ¿Te puedes tambalear en esta cuerda floja? Claro. Pero no puedes atreverte a poner un pie fuera de la cuerda. Porque tu camino es el camino de Cristo. Ahora, por eso te digo, ¿tú eres este tipo de persona íntegra? Si eres este tipo de persona íntegra, eres de las personas que entrarán al reino de los cielos. ¿No eres de esta persona íntegra que dice ser cristiano, pero realmente eres otra cosa? ¿Pecas? ¿Tienes vicios? ¿Odias a tu prójimo? O sea, ¿no obedeces la palabra de Dios? Entonces no esperes entrar al reino de los cielos, porque no hay integridad en tu vida. ¿Qué dice el Señor en Apocalipsis? O sé frío, o sé caliente, pero no seas ¿qué? Tibio. No seas tibio. Quiero darles el ejemplo de una persona íntegra en las Escrituras. Esdras, lo hemos estudiado, ya terminamos de leer el libro de Esdras, pero pues Esdras es uno de mis personajes preferidos, así que lo ocupé de ejemplo. Por ejemplo, Esdras, ¿qué es lo que dice de las Escrituras? Que él era maestro de las Escrituras, ¿no? Era escriba, él enseñaba la palabra de Dios. De hecho, él fue mandado por el rey de Persia a Jerusalén a que enseñara la palabra de Dios a su pueblo. Pero si él solamente enseña la palabra de Dios y no la vive, ¿lo hace qué? Un hipócrita. Un hipócrita. Si enseñas lo que no vives, te hace a ti un ¿qué? Un hipócrita. Si tú enseñas la palabra de Dios y no la vives, eres un hipócrita. Pero Esdras no era un hipócrita, era una persona íntegra. Vean lo que dice la Escritura de él. Esdras 7:10. Esdras 7:10. Dice así la palabra de Dios. Esdras capítulo 7, verso 10. Dice así la palabra de Dios. Porque Esdras, escucha, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, o sea, estudiarla, escucha, y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces él era una persona íntegra. Él primero estudiaba la Escritura para vivirla y después para enseñarla. Sergio, es que es difícil, y aquí yo te entiendo, hermano, o sea, es difícil, aquí yo te entiendo, es difícil vivir la palabra, es difícil estudiar la palabra de Dios y vivirla, pero no estás solo en el proceso, tienes al Santo Espíritu ayudándote. Entonces, vuelva a lo mismo al ejemplo de la cuerda floja. En tu caminar cristiano puede ser que te tambalees, pero tienes que poner tu siguiente paso en la cuerda, y el siguiente en la cuerda, y el siguiente en la cuerda. Entonces, ¿te veremos a ti como una gente imperfecta? Claro, pecadora como todos nosotros, pero que se esfuerce en seguir a la meta. Así es. Esa es una persona íntegra, no perfecta, pero sí que vive a la luz de lo que enseña, que vive a la luz de lo que predica y que vive esforzándose a ser cada día más a la imagen de Cristo. Uy, este es uno de 10. Vamos por lo siguiente. Verso 2. Entonces, estamos en Salmo 15, verso 2. Primer punto. Anda en integridad. Segundo, hace justicia. Hace justicia. Bueno, hermanos, mientras que la integridad va de la mano con nuestro caminar y destino, porque dice, vean, anda, o sea, es un caminar, camina en integridad, es un caminar, y el cual nos va a llevar a nuestro destino, al reino de los cielos.
la justicia siempre va acompañada con el hacer. Mientras que la integridad es de ir, caminar, andar, dirección, la justicia siempre está acompañada con hacer justicia. Es decir, las obras visibles y comprobables. Una persona justa, hermanos, en la palabra de Dios, es una persona que hace buenas obras conforme a lo que el Señor ordena en su santa palabra. Un creyente es justo a los ojos de su Señor cuando hace las buenas obras que Dios le ha preparado a hacer desde antes de la fundación del mundo. Vayan conmigo una vez más a Efesios capítulo 2, pero ahora al verso 10. Efesios capítulo 2, verso 10. Vean lo que dice las Escrituras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para, aquí hay un propósito, fuisteis creados en Cristo Jesús para, propósito, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses tú, nosotros, la iglesia, en ellas, para hacer buenas obras. Entonces, las personas que estarán toda una eternidad con el Señor no son personas que se dicen creyentes y se encierran en sus casas sin hacer nada. Claro que no. Los hombres y mujeres que heredarán el reino de Dios, el reino de los cielos, son discípulos de Cristo que obran en todo momento conforme a la voluntad de su Padre. No para ganar su salvación, ya lo vimos, Efesios 2, 8 y 9, sino para glorificar a aquel que los salvó, su Señor. Y alguno podrá decir, bueno, Sergio, pero mira, yo no hago mucho, pero creo mucho. Yo no hago mucho, pero amo mucho. Entonces yo te diré, ¿y qué hay de los pasajes de la Biblia donde te menciona que tú tienes que tener buenas obras? Que tienes que vivir esas buenas obras. Te voy a dar 3. Ya vimos uno, Efesios 2:10. Te voy a dar otros 3. Y los 3 están en Tito. Vayan a Tito. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, verso 1. Dice la palabra de Dios. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda, ¿qué? Buena obra. Verso 8 de ese mismo capítulo. Tito capítulo 3, verso 8. Vean lo que dice. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen para los que creen en Dios procuren ocuparse en ¿qué? En buenas obras. Ahora el verso 14 de ese mismo capítulo. Tito capítulo 3, verso 14. Vean lo que dice. Aprendan también los nuestros a ocuparse en ¿qué? En buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Tú no puedes hacerte llamar cristiano y no tener fruto de buenas obras. No para salvación, porque nadie se gana la salvación por obras, es imposible, sino obras manifestando que tú eres cristiano. Ahora, ¿cuáles son las buenas obras? Nacería esta pregunta. En estos 3 versículos y en Efesios dicen, haz buenas obras, haz buenas obras, haz buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? Te lo resumo así. Hacer todo lo que Dios te manda en la Biblia que hagas. Esa es una buena obra. Y no hacer lo que Dios no te ordena hacer en la Biblia. Eso también es una buena obra. Por ejemplo, ayudar a necesitado es una buena obra. Sí, Dios manda ayudar a necesitado. Haz eso. Dios te manda a decir siempre la verdad. Otra buena obra. Haz eso. Dios te manda a que te congregues en una congregación. Claro, haz eso. Buena obra, buena obra, buena obra. Todo lo que Dios te manda a hacer, esa es una buena obra. Ahora, también, Dios te dice, aléjate del pecado. ¿Tú te alejas? Esto es una buena obra, porque te estás alejando del pecado y estás obedeciendo a Dios. Dios te dice, no desees la mujer de tu prójimo o al hombre de tu prójimo. Bueno,
Haces lo necesario para no tener pecado en tu mente y en tu corazón, de no desear a la mujer y al hombre de tu prójimo. Eso también es una buena obra. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿tú cómo vas a saber hacer buenas obras? Obras de justicia, cuando más conozcas a tu Dios por medio de la palabra. Entre más conozcas a tu Dios, más vas a saber qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Entre menos leas la Biblia, vas a decir, ¿y qué hago? No, pues sí, ¿qué haces? Primero ponte a leer y después ya empieza a hacer. Empieza a hacer. Sigue el camino de Esdras. ¿Qué fue lo primero que hizo Esdras? Estudió, lo vimos, estudió la palabra de Dios para después vivir la palabra de Dios y posteriormente enseñar la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, hacer justicia es hacer las obras que a Dios le gusta que hagas. Y si quieres ir al reino de los cielos, tienes que tener buenas obras. Es que, Sergio, nadie tiene que ver mis obras. Una vez más, sí, tenemos que verlas. Porque dice, para que no sean sin fruto. Un árbol, un manzano esconde sus manzanas. No. Un hijo de Dios tampoco puede esconder sus buenas obras. Tienes que hacerlas y todos tenemos que verlas. Escucha, no para que te gloríes, sino para que todos voltemos a ver tus buenas obras y digamos, gloria a Dios. Y tú también digas, gloria a Dios. ¿Así? ¿Así? Punto número 3, que estamos en el verso 2. Salmo 15, punto número 3. Salmo 15, verso 2, punto 3. Habla verdad en tu corazón. Habla verdad en su corazón. La persona que quiere al reino de los cielos habla verdad en su corazón. Es decir, habla verdad desde el fondo de su corazón. Escucha, no es como si esta persona solo hablara la verdad porque le conviene o está obligado a hablar la verdad. Claro que no. Sino que habla la verdad porque está convencida en su corazón que es lo correcto, que es lo que Dios manda. O sea, de su palabra sale palabras de verdad porque entiende que es la voluntad de Dios que él hable palabras de verdad, no por obligación. ¿Y por qué ustedes creen que Dios inspiró a David para colocar esto? Que una persona que entra al reino de los cielos habla verdad. Bueno, yo lo leo. Hay un versículo que es muy gráfico con respecto a lo que ocurre en nuestro corazón. Yo lo leo. Vean lo que dice Mateo 15, versos 18 al 19. Dice Mateo 15, versos 18 al 19. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. A ver, aquí está diciendo nuestro Señor Jesús que lo malo sale de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el corazón en la cultura hebrea era el centro, era el alma, era el ser, era el centro del ser del hombre. Entonces, cuando Dios te dice, habla tu verdad, es porque dice, si tu corazón realmente ha sido regenerado, si realmente eres una nueva criatura, de tu boca solamente va a salir, ¿qué? Verdad. Bendiciones, alabanzas, palabras de verdad, palabras de consuelo. Ah, pero si tú no eres capaz de que de tu boca salga palabra de verdad, ¿qué crees? Muy probablemente no eres hijo de Dios. Y entonces no estarás en el reino de los cielos. Porque de tu corazón, desde lo más profundo de tu ser, hay maldad. Eso se está refiriendo el salmista. Porque de lo que hablas, eso hay en tu corazón. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que más consume tus pláticas día a día? Es una realidad, o sea, hay cosas que te apasionan. Yo le he dicho, ¿no? A mí me gustan mucho los videojuegos, puedo hablar de videojuegos. Pero cuando hablo con Sergio solamente habla de... No, yo cuando veo la vida de Sergio, ¿solamente está pensando en videojuegos? ¿O se emociona por esto, pero realmente Dios está en su corazón? ¿Se dan cuenta de sí podemos poner cada uno? Yo te puedo preguntar, ¿a ti qué te apasiona? No está mal que te apasione algo, ¿eh? No estoy diciendo eso. El fútbol, la cocina, tu trabajo, tampoco está mal. ¿Qué te apasiona? ¿Te gusta hablar de tus hijos? Bueno, hay padres que les encanta hablar de sus hijos. Pero ¿solamente las personas que están alrededor ven que tú hablas de tus hijos? ¿Solamente ven que hablas de tu trabajo? ¿Solamente ven que hablas de fútbol, de X cosa? No, tienen que ver que de tu corazón nazca a hablar verdad, a hablar palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Hay una gran diferencia. Bueno,
vamos a los siguientes puntos, pero los siguientes puntos ya están en el verso 3. Vamos al Salmo 15, verso 3. Salmo 15, verso 3. Dice así la palabra de Dios. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Bueno, punto número 4. El que no calumnia con su lengua. La idea de David es que la persona que estará viviendo en la presencia de Dios, no la encontramos esparciendo chismes, calumnias, ni intrigas entre las personas. Como si amara contar la vida de sus vecinos, de sus prójimos, y a dar a conocer los detalles más íntimos de ellos. No. Las personas que irán al reino de los cielos no serán así. De hecho, sería como una analogía de una serpiente que siempre anda tirando su veneno a todo lado a ver a quién le cae. ¿Tú eres esa serpiente que no puede mantener la boca cerrada y a fuerza necesitas hablar mal de las personas? O si no hablar mal, pero sí esparcir chismes o cosas que tú sabes de la persona que te ha dicho que no cuentes. No tienes que ser así. A lo mejor alguien se acercó a ti y te dijo, te tengo esta confianza. Y chin, tienes que luchar contigo mismo porque tu pecado es el chisme para cubrirte la boca. Bueno, lucha. Pero no abras tu boca. No abras tu boca. Quizás ese esté tu concupiscencia, pero no abras tu boca. Escucha, el Hijo de Dios no se puede permitir participar en este tipo de cosas. Más bien, tiene que morar en nosotros el recato. Tenemos que ser recatados. La prudencia y el reprender la lengua tiene que ser características que nos definan a nosotros. Vean lo que dice, yo lo leo, perdón, yo quiero leerles esto rápidamente. Proverbios 10:19 dice, escucha, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que frena sus labios es que prudente. Tenemos que ser prudentes. Vean, ¿se acuerdan que les mencioné el libro de Swindoll, Viviendo los Salmos? Bueno, les tengo algunos consejos para refrenar nuestra lengua de este mismo autor. Nuestras conversaciones, él dice que tienen que pasar como cristianos por algunos filtros. Él nos da 4 filtros para reprender nuestra lengua y no hablar de más, porque algunos se nos dice, ¿no? Se nos calienta la boca y de repente, chin, ya dije esto. Bueno, tenemos que aprender a no hacerlo, ¿no? Porque en verdad muchos somos así. Estamos en la plática y de repente, chin, ya contesto. Ay, bueno, acá hay algunos filtros. Escucha, filtro 1. Tendrías que hacerte esta pregunta. ¿Es algo confidencial? Si es así, no lo menciones nunca. Si tú vas a hablar algo de alguien, pero recuerdas que es algo confidencial, no lo digas, jamás lo digas, porque solamente te lo contó a ti. O si vino a tus oídos por otra persona, quizás la persona involucrada jamás quiso que se sepa. Entonces, que por ti no salga algún chisme. Si es confidencial, jamás lo digas. Filtro 2. ¿Es verdad lo que voy a decir de esta persona? ¿Es verdad? Quizás antes de hablar tengas que investigar un poco más, ¿no? Porque en ocasiones podemos nosotros mismos levantar chismes. 3. ¿Es necesario? Y aquí realmente es donde muchos torcemos el rabo. Pues no es necesario para que yo siga hablando. No. O sea, ¿es necesario para la plática realmente? ¿O es tu carne que quiere simplemente hablar por hablar? Muchas veces todos pecamos en esto. Quizás dices, bueno, es confidencial, no lo digo. Quizás, si es verdad o no, me retengo. Pero quizás a muchos de nosotros nos gusta hablar mucho. Entonces, ¿y si es necesario hablar de esto de esta persona? Si no viene al caso, pues ¿para qué lo menciono? O sea, no hablo, ¿no? No es necesario. Ahora lo siguiente. 4 filtro. ¿Es algo noble lo que voy a decir de esta persona? ¿Decirlo llevará un buen propósito? Bueno, ahí lo tienes. Pero sé sabio, hermano, sé sabio. Un último consejo. Si alguna vez tienes que decir la frase, odio decir esto, pero, o realmente no debería decir esto, pero, entonces, ¿qué crees? No lo digas. No lo digas. No lo digas.
quiero leerles unos versículos con respecto a nuestro hablar con la lengua. Aquí sí acompáñenme, van a ser 3. Vamos a leerlos rápidamente. Lo voy a repetir 2 veces. Si no lo encuentran, pongan atención. Efesios 4:29. Efesios 4:29. Dice así la palabra de Dios. Escucha, con respecto a hablar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para, escucha, esto es importante, la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. La necesaria, no hablar de más, la necesaria. Si vamos a hablar de alguien, hablar lo necesario, ¿no? Para la edificación, por supuesto. Salmo 39:1. Salmo 39:1. Ve lo que dice el salmista. Salmo 39:1. Yo dije, dice el salmista, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Yo voy a luchar para que de mi lengua no salga ninguna palabra mala y ociosa. Aquí lo interesante es que el salmista dice, atenderé mis caminos, o sea, me inspeccionaré, veré por dónde ando, porque eso puede afectar lo que diga por mi lengua. Ahora, una advertencia, Proverbios 6, 16 al 19. Proverbios 6, 16 al 19. Para ti que te encanta el chisme o hablar de más, aquí hay una advertencia. Proverbios 6, 16 al 19. Dice así la palabra de Dios. Es más, búsquenlo, me voy a detener tantito, búsquenlo, quiero que lo lean. Proverbios capítulo 6, verso 16 al 19. Dice la palabra de Dios, Proverbios capítulo 6, verso 16 al 19. Escucha, 6 cosas aborrece Jehová. 6 cosas aborrece. Y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, escucha, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. De las 7 cosas que abomina Jehová, 3 tienen que ver con la lengua y el hablar de más. La lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia. Obviamente, para sembrar discordia hay que hablar entre sus hermanos. Y estas cosas abomina Jehová. ¿Tú crees que si tienes el pecado del chisme, el hablar del prójimo, vas a entrar al reino de los cielos cuando Dios abomine ese pecado? No. No, claro que no. Por eso el Señor dice que las personas que entrarán en el reino de los cielos no calumnian con su lengua. No calumnian con su lengua. 5, 5. Dice, ni hace mal al prójimo. Bueno, esto es muy simple. Dice el segundo gran mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es no hacer mal al prójimo? Simplemente amarlo, respetarlo conforme la palabra de Dios dice que lo tienes que amar y respetar. Es que a mí me cae mal mi vecino. Es que yo odio a mi hermano. Es que no puedo perdonar. Entonces, aquí no estás viviendo como Dios quiere que vivas para entrar al reino de los cielos. Punto 6. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquí habla más que nada de que el que quiere entrar al reino de los cielos tiene que vivir de una forma que sea prudente. O sea, no hablar por hablar, no actuar por actuar, sino que si alguien viene con algo que le diga al vecino, ser prudente para decir, esto sí no me lo cuentes, o lo escucho, pero no voy a tomar cartas sobre el vecino porque no tengo todo el panorama, necesito saber más. Habla de una prudencia, ¿no? Y obviamente, verso anterior y el verso anterior a este, ser prudente y amar a todos los que nos rodean. Ahora, quiero que vayan al verso 4. Ya ven, ya vamos terminando. Dice Salmo 15, verso 4.
Ya vamos terminando, no se preocupen. Salmo 15, verso 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Punto 7. Escucha, esto viene con combo. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Entonces, el hombre que entrará a la morada del Señor es aquella persona que tiene en poco a los pecadores y su pecado. ¿A qué me refiero? Que no los busca para juntarse con ellos y que no avala lo que ellos hacen en pecado. No quiero decir que si en el trabajo el inconverso tiene una buena idea, no, yo tengo que estar en tu contra porque tú eres inconverso. No. Si tiene una buena idea el inconverso, que bueno, es una buena idea, hay que aplaudirla. Pero si en esta idea el inconverso dice que para que tú y él ganen más, tú tienes que robar con él, no, eso está mal. ¿Me entienden? Entonces, lejos de aceptar a los inconversos en su pecado y en su mala manera de vivir, dice el Señor que Él se place en los que honran y temen Él se place en los que honran y temen a Jehová, a Él mismo. Entonces, ¿cómo tiene que ser la actitud del cristiano? Buscar más la compañía de los hijos de Dios. Buscar la compañía de los hijos de Dios. A lo cual yo aquí me siento triste en algún sentido, y esto ha sido un pesar en mi corazón desde que me volví pastor, tengo que admitir. ¿Por qué? Porque he escuchado desde que soy pastor personas que dicen, es que yo no necesito congregarme para ser cristiano. Y aquí lo vemos algo totalmente diferente. Si tú dices amar al cuerpo de Cristo, si tú dices amar a Cristo, que es la cabeza, tienes que amar a su cuerpo, que es la iglesia. Es imposible ser cristiano sin tener comunión con el cuerpo de Cristo. Solamente piensa en esto. ¿Cuánto Dios ama a la iglesia? Lo suficiente como para dar su vida por ella. ¿Cuánto tú amas a tu hermano de al lado? Lo suficiente para dar tu vida por él. Deberías. Porque así lo amó Cristo. Y tú estás llamado a amar a la iglesia como Cristo la amó. ¿Me explico? Entonces, cuando hay rencillas entre hermanos en Cristo, o sea, yo no me los imagino entrando al reino de los cielos. Vean lo que dice, léanlo conmigo, Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20 al 21. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20 a 21, dice así la palabra de Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios, escucha, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿cómo dice Juan? Es mentiroso, a secas, es mentiroso, no ama a Dios, es mentiroso. Escucha, pues el que ama a su hermano a quien ha visto, pues el que no ama a su hermano a quien no ha visto, hace la pregunta, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a ¿quién? A su hermano. Eso se trata, amar a nuestros hermanos de la fe. ¿Se dan cuenta? Entonces, una persona que busca entrar al reino de los cielos tiene que aborrecer las obras del impío, pero tiene que amar a su hermano para poder entrar al reino de los cielos. ¿Y esto implica qué? Amor ágape, ser sacrificial, anteponer las necesidades de mi hermano en Cristo antes de las mías. Y si eso quiere decir que tengo que agachar la cabeza y que yo sea el agraviado, amén. Dice Pablo, el maduro, tú eres maduro, tú sé el agraviado. Tú, maduro. Es que tengo que esperar que el otro hermano me pida perdón. Ay. Entonces no eres maduro. A ver, ¿quién de los dos es maduro? Yo, demuéstralo, pide perdón. El inmaduro jamás va a pedir perdón. El maduro va a pedir perdón. Siempre. Y va a cubrir en amor la falta. Y cuando el amor no puede cubrir la falta, Mateo 18, se confronta al hermano. 1, 2, 3 veces. Bueno, Mateo 18. Punto 8. Bueno, yo espero que en la iglesia no haya inmaduros. Si no, ya saben, probablemente no entrarán al reino de los cielos. Bueno, yo no lo digo yo, lo dice el Salmo, no, que es inspiración divina. Verso 8, no. Punto 8. Escuchen. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia.
¿A qué se refiere? Literal lo que leemos. O sea, de mejor manera no se puede explicar. El Hijo de Dios, al ser íntegro, tiene que dar su palabra. Y si él ha dicho, hermano, cumplo contigo en esto y esto, en tal fecha, ¿qué tiene que hacer el Hijo de Dios? Cumplir esto, en esto y esto, en tal fecha. Ay, pero es que no me acordaba que en esa fecha, y voy a poner un ejemplo, es un ejemplo. No me acordaba que en esa fecha donde dije que iba a cumplir con mi trabajo, tenía otro compromiso con mi hija. Iba a salir en el bailable. Bueno, yo prometí mi trabajo. Puede ser que a mi hija le duela, pero yo tengo que ser íntegro. Mi amor, lo siento mucho, no puedo estar. ¿Por qué? Porque la verdad no me acordé. Perdóname, pero tengo que cumplir con mi trabajo porque no pueden, mi jefe o mi empleador no puede decir que así somos los cristianos, dejando chambas. Para nada. A rato te veo, hija, y te vas a cumplir. ¿Te das cuenta? Ese es un ejemplo, pero luego hay decisiones que tomamos, promesas que hacemos que nos van a perjudicar. Entonces, el que quiere entrar al reino de los cielos, o la persona que va a entrar al reino de los cielos, es íntegra. Te dije esto, te cumplo. Prometí esto en tal fecha, pues a ver cómo le hago, pero yo te cumplo. ¿Se dan cuenta? Así ustedes tienen que ser. ¿Por qué? Porque no dicen, Sergio no me cumplió. Siempre dicen, el que dice ser cristiano. Siempre hacen eso. Lo mejor fuera que a nosotros nos echaran la culpa porque nosotros fallamos, pero siempre ponen delante a nuestro Dios. Y eso duele. Y eso duele. Ahora sí, vamos al último verso. Ya vamos a terminar. Verso 5. Salmo 15, verso 5. Escuchen, Salmo 15, verso 5. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Punto 9. Quien su dinero no dio a usura. A ver, recuerden, este salmo, ¿quién escribió? David. ¿Para quién? Para israelitas. Contexto, no fue escrito para nosotros primeramente, fue escrito para israelitas. ¿Qué creen? En la ley judía no estaba bien cobrarle intereses cuando prestabas dinero a un hermano judío. O sea, un judío podía prestarle dinero a gente de otra nación y podría cobrarle intereses. Esto estaba en la ley de Dios. Pero lo que estaba prohibido en la ley de Dios era que el judío le prestara dinero a su hermano judío y le cobrara intereses. No. Podía pedirle el dinero de vuelta. Si le prestó 5,000 denarios, 5,000 denarios, un ejemplo, ¿no? Pero no podía pedirle 5,001 denarios. Claro que no. Vean, yo lo leo rápidamente. Vean cómo estaba prohibido pedirle intereses al hermano. Dice, Deuteronomios 23, 19 al 20. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestible, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Escucha, del extranjero podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios con toda obra de tus manos en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. Levíticos 25:36. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de Dios y tu hermano vivirá contigo. Y ustedes pueden decir, bueno, entonces ¿esto cómo lo puedo aplicar al día de hoy conmigo? Si es un mandamiento solamente para los judíos, porque está en la ley judía. Bueno, de hecho se aplica exactamente igual con nosotros, pero te voy a dar un sentido más amplio. Cuando tu hermano en Cristo te pide dinero prestado, por lo general es por necesidad. Obviamente, escuché un estudio muy bueno, se los voy a pasar, de un pastor español que ahorita no sé por qué se me olvidó su nombre, Alex Pelufo, muy bueno, que él decía que cuando prestemos a los hermanos, primeramente decía que cuando tú cristiano pides prestado es porque tiene que ser lo último que tienes que hacer. O sea, y en verdad él lo dice, antes de pedir prestado dice, ¿tienes tele? Véndela. Así literal lo dice. Se los voy a pasar para que entiendan su idea. ¿Por qué? Porque dice, primeramente, antes de pedir prestado, dice, tú solito tienes que suplir tus necesidades, ¿no? Dice, bueno, llegó un momento de mucha necesidad. Pides prestado. Entonces, tú sabes que como tu hermano es santo, te va a pedir prestado por una necesidad. Nosotros no tenemos que negar el préstamo, pero tampoco tenemos que pedirle alguna cuota como remuneración. Ya te tardaste tanto tiempo, hermano, pues ahora te voy a cobrar interés. No, porque tú le estás supliendo la necesidad a tu hermano.
En muchas ocasiones, si de plano te dices que sí, tienes razón, ya vendí la tele, ya vendí el Play, ya vendí el carro, hermano, ya no sé qué hacer, dáselo. O sea, préstaselo. Si te lo devuelve, gloria a Dios, y si no, está bien, está bien. Obviamente tú no vas a descuidar tus prioridades de tu casa, ¿no? Tienes hijos, dales de comer. Tienes colegiaturas que pagar, bueno, paga tus colegiaturas. Y ya después de que tienes bien tu casa, hermano, a lo mejor no te puedo ayudar con tanto, pero esto te lo doy de corazón. Entonces, ya tú tienes un corazón, dadivoso, ¿no? Y tu hermano que pediste prestado, que te viste en la necesidad de pedir prestado, por favor, esfuérzate en pagar. Por favor, por favor, por favor, por favor. Para que se vea testimonio. ¿Todo bien aquí? Bueno, si no al último. 10. Punto 10 y ya vamos a terminar. Punto 10. Ni contra el inocente admitió cohecho. ¿Qué crees? ¿Sabes qué quiere decir cohecho? Soborno. El cristiano no tiene que admitir sobornos. Ve, yo te lo leo, Éxodo 23:8. No recibirás presente, soborno, porque presente ciega a los que ven y pervierten las palabras de los justos. ¿Ya ves? Cuando tú admites sobornos para que una persona saque ventaja de alguna cosa, te vuelves ciego, de acuerdo con Éxodo. Entonces, tú no puedes permitirte que te soborne por nada del mundo. Por nada del mundo. Entonces, hermanos, estas son las cualidades que tiene una persona que ha sido invitada al reino de los cielos, que ha sido rescatada, glorificada por nuestro Señor Jesucristo. Pero vean nada más cómo termina el verso 5 del Salmo 15, vean. Dice, ve cómo termina. El que hace estas cosas no resbalará, ¿cómo? Jamás. ¿Por qué no resbalarás? Porque tú has depositado tu fe en Cristo Jesús y Él es el que ha cambiado tu corazón para vivir esta altura. No para hacerlas, porque recuerda, nadie se gana su salvación por obras, sino para vivir a la altura de Cristo. Quiero terminar con el punto 3, y lo voy a hacer sumamente rápido. 3. Recordando a aquel que nos hizo dignos. Quizás después de haber escuchado todos estos dices, ¡ay, qué bien! Mi actitud moral cumplo con 8 de las 10, y ya te aplaudes a ti mismo y dices, bien hecho yo. Pero a pesar de que sí, te felicito si has llevado una vida recta, una vida santa, quiero hacerte una advertencia. No permitas que el orgullo crezca en tu corazón. Que tú creas que por cumplir esto te hace una mejor persona que otra. ¿Por qué? Y aquí yo quiero enlazarlo con el salmo que vimos la semana pasada con Alejandro. El Salmo 14, ¿se acuerdan de qué hablaba? Que todos somos malos. Que tú no podrías haber acercándote a Dios sin que Dios te llamara. Que solamente de ti salía maldad y pura perversidad. Que no hay justo ni un uno, ¿se acuerdan? Bueno, ¿sabes por qué hoy en día puedes cumplir con estos 10 prácticas morales? Porque Dios te salvó y no procedió de ti. Porque, escúchame, si por ti fuera, tú seguirías en tu mismo pecado. Dalo por hecho, porque no hay justo ni un uno, verso 14 lo vimos. Pero Dios le plació por gracia y por su misericordia salvarte a ti y unirte a la familia celestial. Entonces, lejos de que te subas el cuello y que digas, yo los cumplo y voy a estar al reino de los cielos, y ya te creas de la realeza, una vez más, te repito, acuérdate, sí, formas parte del reino de los cielos, sí, tienes un apellido celestial, sí, eres parte de la realeza, pero no olvides que fuiste adoptado. Y si no fuera porque Dios te estiró la mano, tú jamás podrías tener este privilegio. Así que no se te olvide, no menosprecies a los pecadores. Mejor, ofrécele la mano como alguien te lo ofreció a ti en un momento. ¿Sí? Y recuerda, firme sobre la roca, y estas son las personas que entrarán al reino de los cielos. No por sus fuerzas, sino porque el Espíritu Santo obra en ellas para poder vivir estas verdades. Hermanos, pues inclinemos nuestras cabezas y oremos.